Bien, tenemos hoy la sesión final. Esto es diseño de estrategias para plantar iglesias urbanas comunitarias. Hoy somos tremendamente bendecidos por tener con nosotros en este diálogo, en esta entrevista, este conversatorio, al pastor Diego Trujillo, quien es el coordinador para Latinoamérica del programa Saturación de la Red de Movilización de Iglesias. Él es pastor bauticostal, nacido en la Iglesia Bautista y criado posteriormente en la Iglesia Pentecostal, y mantiene ese lindo balance entre el conocimiento profundo de la palabra y la vivacidad del espíritu. Dios lo ha utilizado para cruzar muchos países y denominaciones, y he tenido el gusto de servir junto a Diego para capacitar especialmente gente entre las seis. Diego, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que cada uno lo vea. Un saludo para todos. Gracias por la oportunidad que nos da para poder compartir un poquito de lo que sabemos. Muy bien. Diego, nos estamos preguntando qué estrategias podemos utilizar, algo que sea consistente, sistemático, que nos dé un norte fijo y no tengamos que estar eh, recreando las cosas o cada vez y cuando inventando algo nuevo. Una línea recurrente, sistemática en el tiempo, de lo que tú conoces como un sembrador y capacitador de iglesias en América Latina. Déjanos saber qué nos recomiendas tú para utilizar. ¿Qué estrategia? ¿Cómo le llamas a esa estrategia que usas, que difundes? Misericordia de Dios, estamos nosotros ahora concentrados en enseñar estrategias con una cadena lógica que lleve a un proceso efectivo, práctico, sencillo, aplicable, reproducible en toda Latinoamérica. Existen muchas organizaciones, hay más de 30 organizaciones que han desarrollado materiales para la plantación de iglesias. Pero habiendo estudiado todos esos procesos y llevando a la práctica, nos hemos dado cuenta que la efectividad es simple y sencilla, reducida en 7 habilidades prácticas. Creo que vamos a continuar con la explicación un poquito de las habilidades, ¿verdad? Entonces, lo que Diego nos está planteando es utilizar las 7 habilidades prácticas para sembrar iglesias comunitarias, urbanas en América Latina. Y aquí hay un gráfico que me pasó Diego para compartir con todos acá que creo sería de gran utilidad. Bien, gracias. La primera habilidad práctica que debemos desarrollar es el análisis de la comunidad. Esto tiene una base bíblica. El mismo Josué envió espías para analizar la tierra de Jericó y regresaron y dieron reportes en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos encontrar a Pablo, que está en Grecia y camina por el Areópago y encuentra las diferentes estatuas de los diferentes dioses, y cuando tiene que presentar sus credenciales, cuando tiene que hablar ya con las autoridades, ellos le preguntan de parte de quién estás hablando, y él les dice del Dios no conocido, porque él hizo un análisis de la comunidad para poder contextualizar y poder presentar el Evangelio desde ahí. Nosotros tenemos que hacer es una caminata de oración. En esa caminata de oración vamos a identificar las necesidades que tiene el lugar donde vamos a plantar una iglesia, entendiendo que tenemos que hacerlo estratégicamente y urbano. Lo vamos a identificar a través de una encuesta. En esa encuesta vamos a ver cuáles son las necesidades prácticas que tiene la ciudadanía. Estamos hablando de una estrategia lógica y práctica. Entonces, vamos a encontrar que ese sector tiene posiblemente delincuencia, drogadicción, violencia intrafamiliar, alcoholismo, diferentes esquemas religiosos, diferentes situaciones políticas y diferentes condiciones económicas. Una vez que tengamos esa información, podemos sentarnos en mesas para poder encontrar soluciones como iglesia madre que va a plantar una iglesia hija en ese lugar. Esto no es nada fuera de lo bíblico.
Ya demostramos que el Señor eh, iluminó, por así decirlo, a Pablo, a Josué y a muchos otros más en la palabra de Dios Ujú. para que puedan analizar los espacios donde iban a estar sirviendo. Ahora, lo segundo que tenemos que tomar en cuenta es un evangelismo intencional para la plantación de iglesias. Muchas veces se hace evangelismo urbano en una marcha para Jesús, en un concierto, en una cruzada, pero al final no hay la intención específica de iniciar un proceso de plantación de iglesias. Para esto necesitamos nosotros activar los talentos que tiene cada miembro de la congregación. Y cuando hablo activar los talentos, no estoy hablando de un esquema religioso. Estoy hablando de un esquema natural, local y, por qué no decirlo, hasta secular. Nosotros tenemos en nuestras congregaciones electricistas, carpinteros, mecánicos, doctores, psicólogos, sociólogos, etcétera. Vamos a realizar una jornada de generosidad o una brigada de apoyo comunitario. Vamos a ir puerta a puerta y vamos En a función de las ofrecer necesidades servicios. que se habían identificado antes. Exactamente, para eso tenemos una herramienta que podemos compartirles con todos ustedes, que es el test de evangelismo. Ujú. Entonces, una vez que tengamos identificado quiénes son los, preguntamos cuál es su talento y formamos la brigada. Salimos puerta a puerta, salimos, hablamos con el presidente de la localidad que nos facilite un espacio donde vamos nosotros a compartir conocimiento necesario para suplir necesidades de la comunidad. ¿Y qué hizo en las calles de Señor Jesús? Él sanó, resucitó, dio de comer y enseñó. Lo hizo afuera. Hay mucha tendencia a detener la labor social de la iglesia, pero si vamos a la base bíblica y vemos el buen samaritano, no le presentó religión a la persona herida. Si vamos a pensar en las diferentes necesidades que fueron suplidas por parte del Señor Jesús, eso es hacer una estrategia social y específica para una plantación de iglesias. Recuerden, al final los mismos apóstoles salieron y lo hicieron. Pedro, subiendo las gradas para la sinagoga, encuentra al paralítico y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús se sana. Entonces, cuando nosotros hacemos intencionalmente un servicio a la comunidad, podemos también hacer alianzas con diferentes organizaciones que quieran unirse al proceso de plantación de iglesias. Para eso podemos encontrar gente que puede donar materiales, gente que puede preparar alimentos, gente que puede llevar concreto para poder reparar una pared y diferentes esquemas de servicio que podemos presentar. Una vez que tenemos realizado el evangelismo intencional, vamos a pasar a el desarrollo de el discipulado. La iglesia actual llama discipulado al estudio bíblico. Yo no veo en ninguna parte de la palabra de Dios que Jesús les dice a los apóstoles, muchachos, jueves 7:30 de la noche, traigan el material para tener discipulado. Yo no veo eso. El Señor Jesús discipuló a través de compartir con ellos y siendo Dios, discipuló a 12 y perdió a uno. Enseñó a las multitudes. No desmerezco el estudio bíblico porque el mismo Señor Jesús lo hizo cuando era niño y se perdió. Sus padres lo encontraron enseñando a los doctores de la ley en el templo. Luego, cuando ya inició en el ministerio, ya crecido, él entra en la sinagoga, toma el rollo de Isaías, lo lee y da una explicación de eso. Eso es estudio bíblico. Entonces, lo que nosotros debemos entender es que el Señor nos envió a hacer discípulos. El verbo principal de la gran comisión no es ir. El verbo principal de la gran comisión es hacer discípulos. El qué de la gran comisión es hacer discípulos. El cómo es yendo, enseñando que obedezcan y bautizando. Los discípulos los podemos lograr tomándonos una taza de café con ellos, compartiendo Más ministerios. relacional, ¿no?
relacional totalmente, enseñándoles cómo nosotros hacemos ministerio. Luego pasamos a la siguiente habilidad, que es el desarrollo de grupos pequeños saludables. Y aquí es muy importante que nosotros enseñemos el método inductivo para que los maestros, los pastores, los líderes puedan hacer una prédica expositiva muy fidedigna de la palabra de Dios, entendiendo que muchos sembradores de iglesias a veces no tienen la preparación teológica para poder hacer un bosquejo hermenéutico, milético, exegético de alto nivel. Pero entonces aquí nosotros enseñamos el método inductivo, que básicamente es contestar las preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde y para qué. Resumiendo, estas preguntas se dividen en observar, interpretar y aplicar. Esto lo podemos tener en cada pasaje de la Biblia. Eso lo podemos ver si es que nosotros nos profundizamos en observar, interpretar y aplicar. En este punto se trata de que el que está discipulando considere la posibilidad también de reunirse en un grupo pequeño y utilizando el recurso del método inductivo le ayuda a crecer en el conocimiento de la palabra para luego pasar al quinto momento, dice acá, membresía comprometida. Explícanos un poquito más sobre el quinto punto. Exactamente. Nosotros vemos que no podemos tener discípulos si no hemos evangelizado. Y la persona que se ha evangelizado, esta persona debió haber hecho la oración de fe y tener un encuentro con el Señor, un proceso de entender lo que Él hizo con esa oración. Entonces, le invitamos a la reunión del grupo Pequeño Saludable y vemos quiénes empiezan a comprometerse asistiendo con fidelidad. Y a ellos es cuando nosotros empezamos a enseñarles doctrina. Pero es el Pero privilegio aquí, o la responsabilidad de cada iglesia adoctrinarlo, ¿verdad? Enseñarle exacto. bíblicamente. Así es, exactamente. La medición, la medida para saber si su iglesia está creciendo es por el número de bautizos que usted tenga en su congregación. Muy Por bien, eso es importante entender que para medir el crecimiento debemos bautizar personas. muy bien. Y no puedo De bautizar si hecho, no en ha la sido iglesia discipulado. nacional, la que estamos Ah, enseñando, se llega a ser miembro una vez bautizado, ¿verdad? Entonces estamos en el punto. Ahora, una vez que ya los hemos bautizado, son potenciales para el desarrollo de ellos como líderes. ¿Todos los bautizados o unos cuantos? ¿Cómo funciona eso respecto del punto 6 que hablas de desarrollo de nuevos líderes? Todos tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Persona que aceptó a Jesús como su Señor y Salvador tiene la responsabilidad de cumplir lo que dice la palabra de Dios, empezando por sin congregarse, sin dejar de congregarse, como unos tienen por costumbre. Y al cumplir la gran comisión en Mateo 28, tenemos la obligación de ir y hacer discípulos. El gran problema en la estrategia es que me pasó a mí. Cuando yo asistía a una iglesia en mi adolescencia, hasta traducía las 4 leyes espirituales acompañando a un grupo americano. Ellos hacían la oración de fe, las personas del barrio, pero nunca nadie a mí me preguntó si yo ya me había bautizado. Entonces, cuando pasaron los años, ya casado, ya con hijos, empecé a asistir a una iglesia y entendí la importancia del bautizo. El pastor vio mi acercamiento a la iglesia, el pastor empezó a ver mi deseo de servir y empezó a formarme hasta que llegué a ser un diácono de la iglesia. No todos son escogidos, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces tenemos que tener la afinidad de entender quiénes son aquellos que pueden convertirse en líderes, pero también tenemos que ayudar a los nuevos creyentes a entender que han sido llamados unos profetas, unos pastores, otros maestros, etcétera, y debemos ayudarles a entender. A mi pastor le tomó 4 años ayudarme a saber cuál es mi ministerio activo.
Ahora tenemos herramientas como el test de dones que en 20 minutos usted puede saber cuál es el don activo que tiene y en base a eso formar los ministerios. Es tan importante entender al don, el llamado que tiene cada líder para que evitemos caer en situaciones que nos lleven a cometer errores garrafales. Voy a poner un ejemplo. Una familia tiene el llamado al pastorado. El papá, pastor. La esposa, como tiene la congregación alcanzado a muchos niños, la esposa se hace cargo de los niños. El hijo, como es músico, le ponemos de líder de alabanza. Y resulta que la esposa es intercesora y el hijo es evangelista. Entonces, va a sonar chistoso esto, pero he visto situaciones así. La esposa es una intercesora poderosa y el esposo le pone a que se haga cargo de los niños. Y lo que ella hace es tenerles 2 horas de rodillas orando a los niños. No me regresan la próxima sesión, no me regresa ninguno. Otra cosa que también puede pasar, mi hijo es evangelista, pero como es músico, le pongo a que dirija la alabanza. Y la gente muchas veces se va por las emociones más que por el entender el texto, la letra de las canciones. Y con mucho respeto voy a decir estas dos canciones que la gente piensa que es adoración o alabanza, pero que no es ninguna de las dos cosas. La letra de la primera canción dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, levántate y predica. No es alabanza, no es adoración, es una motivación para salir a evangelizar. Otra canción muy querida, muy respetado el autor, es Enciende una luz. La luz de Jesús no la puedes esconder, déjala brillar. No es alabanza, no es adoración, es motivación para salir a evangelizar. Entonces, el pastor tiene que encontrar en su sabiduría cómo ministrar al hijo que es músico y hacerle entender que es un levita, que es un líder, mentorearle para que cuando llegue el tiempo de actuar como levita, lleve a la congregación a adorar a Dios y el Señor se manifieste porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. La importancia del desarrollo de líderes, ¿no? Hay muchísimo para hablar en esto también. Seguro. Ahora, una vez que tenemos ese tipo de, digamos, ese liderazgo ya desarrollándose en una interacción teórico-práctica, ahora damos el salto a la otra fase que es la multiplicación. Y explícanos un poquito más qué implica eso. Apreciamos que nos des una idea clara sobre cómo es ese tema de la multiplicación. Muy sencillo. En la iglesia, en la congregación, debemos identificar a aquellos hermanos que están siempre criticando, hablando, sugiriendo, pedirles a ellos antes de que se vayan con los que les siguen, que apliquemos la herramienta del test de dones. Muy seguro esta persona tiene el llamado al pastorado. Si el pastor tiene la sabiduría y deja el celo ministerial y es generoso en el ministerio, se va a acercar donde este hermano y le va a decir, mira hermano, yo veo que tú eres pastor, vamos a abrir una iglesia hija, te vamos a mentorear, vamos a caminar contigo y te vamos a apoyar y tú vas a ser el pastor de esa iglesia hija. ¿Cómo se sentirá este hermano que estaba criticando, hablando, molestando? Era porque tiene un llamado y simplemente tenemos que nosotros ser sensibles a aquellos que son llamados a ser pastores y están en nuestras congregaciones. Debemos nosotros mentorearles, acompañarles para que puedan despegar en su ministerio del pastorado, ayudándonos a multiplicar las iglesias. Y que se trata de levantar una nueva iglesia a partir del recurso humano que fue capacitado y con una iglesia madre abrir otra iglesia, ¿verdad? Exactamente eso es lo que Muy buscamos. bien, entonces hablamos de las 7 habilidades prácticas que supone análisis de la comunidad,
para tener un perfil práctico de la misma, de la comunidad donde se va a sembrar. Evangelismo para la plantación vinculado a las necesidades a través de las jornadas de generosidad o de servicio, apoyo comunitario. Discipulado intencional sin templos, no necesariamente como para ya engordar un templo, sino más bien para forjar el perfil de discípulo. Y luego los llevamos a un grupo pequeño. Esa es la cuarta parte de la estrategia, a un grupo pequeño saludable utilizando el método inductivo. Una vez que han crecido, a estos se los bautiza a fin de irlos enrolando ya en una membresía comprometida y desarrollamos toda una estrategia de formación de nuevos líderes a fin de, con los líderes que despuntan, multiplicar y aperturar nuevas iglesias. Mire qué práctico este sistema. Diego, ¿puedes comentarnos cuántas iglesias han abierto en América Latina en la última década con el uso de este? Bueno, para la gloria de Dios, nosotros tenemos a las 20:25 nuestras alarmas que suenan y oramos al Señor de la mies que envía a sus obreros y el Señor ha sido fiel contestando esta oración. Hasta el 2025 esperamos tener 7,000 nuevas iglesias en Latinoamérica y ya estamos en la meta. Ya están alrededor de 7.000, aunque creo que he escuchado casi de cerca de 10.000 iglesias en los años pasados, ¿no? Así es. Bueno, en los 25 años que estamos como red de multiplicación, son miles de iglesias en todo el planeta que ya se han plantado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bien, Diego, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu saber. Nos bendice en sobremanera y a nombre de todo el grupo de maestrantes del Seminario Nazareno de Argentina, muchas gracias por compartir generosamente tu experiencia y tu saber. Muchísimas gracias. Abrazos para todos. Bendiciones. Gracias.